Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy, espero que estén pasando un día genial. Como ven, el título del vídeo de hoy es un poquito intrigante, ¿verdad? Hablamos de la voz de Can Yaman interrumpe a Demet Özdemir, el momento inesperado. Sí, han leído bien. Vamos a meternos de lleno en ese instante que ha revolucionado las redes sociales y que ha hecho que miles de fans suspiren, especulen y sobre todo, se ilusionen. Sabemos que muchos de ustedes son seguidores fieles de Demet y de Can, y esta noticia ha sido un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las reacciones y a intentar entender qué hay detrás de esta interrupción, que ha dado tanto de qué hablar. Y antes de que nos sumerjamos por completo en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón de suscribirse que ven por aquí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vayamos al grano. El titular lo dice todo, la voz de Can Yaman interrumpe a Demet Özdemir, el momento inesperado. Para quienes no estén al tanto, esta escena, o mejor dicho, este fragmento de audio, proviene de un evento reciente o de una aparición pública donde Demet Özdemir estaba hablando, seguramente concediendo una entrevista o compartiendo unas palabras con sus fans. Y de repente, en medio de su discurso, se escucha la inconfundible voz de Can Yaman. ¡Boom! El efecto fue inmediato. El público, los presentes y por supuesto nosotros, los espectadores virtuales, nos quedamos boquiabiertos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿fue una coincidencia? ¿Fue algo planeado? ¿Qué significa esta interrupción en el contexto actual de la relación entre estos dos ídolos turcos que tanto nos encantan? Vamos a empezar por contextualizar. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, una telenovela que los catapultó a la fama internacional y que generó una química en pantalla tan potente que traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Desde entonces la conexión entre ellos ha sido objeto de constante análisis y especulación. Cada aparición juntos, cada me gusta en redes sociales, cada mención, es analizada con lupa. Y esta interrupción vocal no ha sido la excepción. Lo que se vio y se oyó, según los clips que se han viralizado, es que Demet estaba hablando, probablemente algo relacionado con su carrera, algún proyecto nuevo, o quizás respondiendo una pregunta sobre su vida. Y en ese preciso instante, a través de un micrófono, o quizás desde un altavoz en el mismo lugar, resonó la voz de Can Yaman. La reacción de Demet fue, según muchos, una mezcla de sorpresa, una ligera incomodidad, y quizás un toque de picardía. Algunos aseguran haber visto una sonrisa fugaz, casi imperceptible, en su rostro, mientras que otros interpretan su expresión como una sorpresa genuina. La cuestión es que el sonido de su voz rompió la atmósfera y, para muchos, rompió también la rutina del momento. ¿Podría haber sido algo preparado? Es una posibilidad. A veces en eventos hay sorpresas o intervenciones planeadas para generar expectación. Quizás Can quería hacerle una broma a Demet, o quizás era parte de una dinámica del evento. Sin embargo, la forma en que ocurrió, tan espontánea y en medio de la intervención de Demet, hace pensar que podría haber sido una verdadera coincidencia. Y es precisamente esa ambigüedad lo que ha alimentado las teorías. Por otro lado, si fue una coincidencia, ¿qué tan involuntaria fue esa voz? Los rumores sobre una posible reconciliación o un acercamiento entre ellos han estado latentes durante mucho tiempo. Han pasado por momentos de cercanía, de aparente distanciamiento, de supuesto romance y luego de amistades. El público que los vio como la pareja perfecta en Erkenci-Kuş, se aferra a la esperanza de que esa magia pueda revivir de alguna manera. Y un evento como este, por pequeño que sea, es suficiente para reavivar esa llama. Analicemos las reacciones. En las redes sociales, este momento se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Los comentarios eran un torbellino de emociones, OMG, se vienen juntos, mi pareja favorita Reunited, qué lindos, se extrañan, esto no puede ser una coincidencia, lo están haciendo a propósito. También hubo quienes fueron más escépticos, solo es una coincidencia, dejen de imaginar cosas, están aprovechando la atención mediática. Lo cierto es que la ola de comentarios y especulaciones demuestra el cariño y el interés que el público tiene por esta dupla. Es fascinante observar cómo un simple fragmento de audio, un sonido inesperado,
puede generar tantas interpretaciones y movilizar a tanta gente. Para los fans, cada detalle cuenta. Es como si estuvieran viendo una novela en tiempo real, donde cada escena, cada diálogo, cada silencio, tiene un significado oculto. Y en este caso, la voz de Khan interrumpiendo a Demet se convirtió en el clímax de un capítulo lleno de suspenso. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la actitud de Demet? Al escuchar la voz de Khan, su reacción fue sutil. No se mostró abiertamente alterada, ni tampoco desinteresada. Pareció procesar el sonido y luego continuó con lo suyo, quizás con una sonrisa interna o una leve perturbación que solo los más observadores pudieron captar. Esta neutralidad calculada, si es que lo fue, solo añade más leña al fuego de la especulación. ¿Estaba intentando mantener la calma? ¿O simplemente está acostumbrada a este tipo de sorpresas? Khan Yaman, por su parte, al no estar físicamente presente en ese momento en el mismo lugar que Demet, añade un elemento de misterio. Si él fue el responsable directo de que su voz sonara en ese instante, entonces estamos ante una jugada maestra de marketing o de coqueteo. Si fue una coincidencia del evento, entonces la fortuna le sonrió a los fans de la pareja. Es importante recordar que hasta el momento, ni Demet Özdemir ni Khan Yaman han hecho declaraciones oficiales al respecto. Y eso es muy normal en el mundo del espectáculo. Prefieren dejar que las cosas fluyan, que el público especule y quizás, solo quizás, que la expectación juegue a su favor. Si hay algo entre ellos, ya sea amistad, un romance incipiente o simplemente un cariño genuino, este tipo de incidentes les otorgan una visibilidad increíble sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Entonces, ¿qué podemos concluir de este enigmático momento? Personalmente creo que hay varias capas. Por un lado, está la innegable química que Demet y Khan tuvieron y que, de alguna manera, sigue resonando. Sus fans los aman juntos y cualquier indicio de conexión entre ellos es recibido con euforia. Por otro lado, está el factor de la coincidencia o el plan. Si fue un plan, es una muestra de ingenio para mantener el interés. Si fue una coincidencia, bueno, a veces el destino tiene un sentido del humor muy particular. Lo que sí es seguro es que este incidente ha servido para mantener a Demet Özdemir y a Khan Yaman en el centro de la conversación. Han demostrado una vez más el poder que tienen como pareja icónica, incluso cuando no están trabajando juntos activamente. El eco de esa voz inesperada ha resonado en los corazones de sus fans, alimentando sueños y esperanzas. Hemos desgranado la noticia, hemos analizado las posibles interpretaciones y hemos visto cómo el público ha reaccionado ante este momento tan singular. Es un recordatorio de la fascinación que generan las celebridades y de cómo un pequeño detalle puede desatar una ola de emociones y especulaciones. Al final del día, lo que queda es la pregunta: ¿qué pasará después? ¿Será este un nuevo capítulo en su historia, o simplemente una anécdota curiosa que se sumará al archivo de sus vidas públicas? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la intriga que rodea a Demet Özdemir y la inesperada interrupción de la voz de Khan Yaman. Hemos visto cómo un simple audio puede generar tanto revuelo y cómo la conexión entre estos dos artistas sigue cautivando a miles de personas. Quiero agradecerles de corazón por habernos acompañado hasta aquí. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento. ¿Creen que fue una coincidencia o algo planeado? ¿Qué les gustaría que pasara con Demet y Khan? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, que nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Khan, o simplemente con quien creen que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo. Les prometo que seguiremos trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.